Bueno, pues ya si quieres empezamos con Clientify Talk. Buenas tardes, Rafa Guerrero, que eres CEO de la agencia. Bueno, voy a compartir la pantalla para que todo el mundo le ponga color a tu agencia, No, ¿vale? Eres vale. CEO de la agencia Capta, esta es tu web, ¿vale? Y Correcto. sí que es verdad que tocas especialmente el ámbito educativo, el ámbito de la educación, ¿vale? En cuanto a esa vertical, pero realmente tocas todos los ámbitos Sí, del marketing digital. es correcto. Vale. Tienes oficina en Correcto. México, pero por lo que Tenemos hablábamos esta oficina semana, también tienes oficinas fuera de lo que es México. en Ecuador, es correcto. Tenemos una oficina en Ecuador. Desde ahí tenemos algunos clientes de, obviamente, Centro y Sudamérica, y tenemos también la oficina en México. Y ahora con esto de la pandemia, la realidad es que ya la ubicación geográfica nos quedó a todos claro que era un mito, ¿no? Ya se abrieron las fronteras y estamos trabajando muy bien y muy cómodamente con clientes de diferentes ubicaciones geográficas. Sí, fíjate que es algo que la pandemia, dentro de todo lo malo que ha traído, pero sí que es verdad que la barrera geográfica, la semana pasada, por ejemplo, en la feria esta de Fitur, las agencias de viajes que están trabajando Clientify me decían que ellas antes de la pandemia y antes de digitalizarse, solo vendían a sus clientes que entraban por la puerta, ¿no? A nivel local, ¿no? Pero que la Sí. pandemia les ha llevado que estando en un pueblecito, en la sierra, pueden estar vendiendo a clientes de Madrid Capital o de otros puntos geográficos que no están ni siquiera cerca de donde ellos tienen la agencia. En tu caso, Fíjate supongo que que también lo has sí. experimentado. Y te voy a decir algo que también es bien importante. Más allá de que ya quedó claro que para muchos clientes de repente había mucho temor y mucha resistencia de si no tienes tus oficinas aquí donde estoy yo, olvídalo, ¿no? Y quiero que vengas a visitarme y quiero que esté tu gente aquí. Eso obviamente cambió radicalmente, ¿no? Lo cual va a ser muy bueno para, pues obviamente para ser más eficientes en la operación y obviamente en la disminución de estos mismos costos operativos. Pero algo que nos gustó mucho es que se abrió la oportunidad de incluso armar equipos de trabajo. Yo hoy tengo gente que opera desde Mérida, nosotros estamos en la Ciudad de México, tengo gente que opera, tengo un chico extraordinario en diseño gráfico, Noé, que opera desde un municipio del estado de Puebla que se llama Tehuacán. Tengo un par de colaboradores que son extraordinarios, pero que viven en Mérida, Yucatán. Noemí, que también nos apoya, ahora está, por ejemplo, en Monterrey. Ireri, que gestiona y lidera proyectos, está en Querétaro. Y esto ha sido increíble también, ¿no? Porque al final del día, obviamente, Ale Repeto en Ecuador. Y eso ha sido increíble porque obviamente te abren las puertas para poder tener mejores procesos de selección y aprovechar en gran medida no solamente a veces el talento muy local o muy regional, sino que puedes tener acceso a grandes personas, grandes colaboradores en cualquier parte del mundo hoy en día, ¿no? Sí, no, Entonces es algo que nos gusta mucho. sí, nosotros en Clientify es verdad que ya lo aplicábamos, pero ahora con la pandemia mucho más. O sea, la importancia de la localización, donde te encuentres para trabajar, creo que es un factor que cada vez se le va a dar menos importancia siempre y Es cuando correcto. se pueda trabajar. Rafa, tu aterrizaje dentro del marketing digital en el ámbito educativo, ¿vale? Porque sí que es verdad que tu cartera es muy amplia en cuanto a clientes, pero sí que es verdad que tenéis dos verticales que funcionan bastante bien. En este caso, pues, el tema de la educación, academias y demás. Totalmente. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo te introduces en esta industria? ¿Qué necesidades tiene esta industria que cubrir, que tú cubres? Mira, ¿Y qué está por déjame hacer contar. todavía? Realmente yo empecé mi actividad profesional en una empresa americana ya hace algunos años, ¿no? Por ahí de los 23, 24 años, una maravillosa empresa que se llama Dun & Bradstreet. Y de ahí prácticamente he sido 100% comercial, fui gerente en algunas empresas, dirigí equipos comerciales y por ahí del 2000 empecé un emprendimiento, ¿no? Un primer emprendimiento que fue crear una plataforma de gestión escolar. Fui de aquellos que iniciamos en el mundo de ser proveedores de servicios de Internet
Y por azares del destino, muchos de mis clientes de aquel entonces eran instituciones educativas que me contrataban a mí los servicios de Internet. Desde ahí inició mi vínculo con las escuelas. Después vimos que empezamos con este mundo de desarrollar aplicaciones y de generar valor a las conexiones de Internet y desarrollamos este software que se llama Atenea. Es un software de estos típicos que muchos de ustedes conocerán, donde puedes poner tareas, calificaciones en Internet, circulares, avisos, hacer tus pagos de colegiaturas. Y obviamente el comercializar este producto o este software, pues me mantuvo vinculado permanentemente a escuelas, ¿no? En alguna ocasión, visitando un cliente, me dice, en una visita típica de servicio, me dijo, ¿sabes qué? Con el tema de el software vamos bien, mi preocupación ahorita está en otro lado. Y obviamente, como siempre digo, ¿no? Con ese grado de imprudencia o metichez que debe tener todo buen vendedor, me quise meter a ver cuál era ese problema, ¿no? Y él me decía, tengo 400 familias que han pedido informes y solamente 11 se han inscrito. Y le dije que me diera chance de ver un poquito de su proceso comercial. Y pues la realidad es que me di cuenta que no tenía proceso comercial, ¿no? Y las escuelas durante mucho tiempo, todo lo que tenía que ver con generar ganancias, con la idea de vender, con la idea de marketing, lo satanizaban mucho, ¿no? Muchos hablaban que las escuelas se constituían y eran organismos sin fines de lucro. Entonces, pues encontramos ahí una oportunidad de poder empezar como a modificar algunas ideas y a construir junto con muchas escuelas diferentes procesos de comercialización. Hicimos una revista, tuvimos en algún momento una revista, y en esta revista me puse a escribir temas de marketing para escuelas. Y empezamos con el tema de desarrollar habilidades comerciales. Tengo un entrenamiento, David, que se llama Inscripciones Cuestión de Ventas, 100% hecho para instituciones educativas, para desarrollar habilidades en equipos de admisiones. Fue lo primero que trabajamos. Y déjame decirte que es curioso, pero, híjole, ya hemos dado este entrenamiento, no, yo creo que ya perdí la cuenta, pero yo creo que más de 900 instituciones educativas. Y te puedo decir que el 95% de los asistentes de diferentes escuelas y de diferentes niveles, digamos, económicos de las instituciones, yo creo que el 95% de las personas nunca habían participado en un entrenamiento de habilidades comerciales. Entonces, obviamente ese fue un primer paso. O sea, poner en marcha un equipo comercial que tú detectabas que en el mundo académico no existía. Tenían una actitud como muy relajada. Oye, yo estoy en la escuela, tengo mi cartel puesto de que se abre el plazo de matriculación y que me vengan todas. Pues tú llegabas y sí, o sea, al final del día no había una profesionalización del tema, ¿no? En el mundo de las ventas, para quienes nos están escuchando, o sea, si tú quieres vender bien un producto, tienes que desarrollar habilidades. Sí o sí, para poder controlar un proceso de venta, para poder manejar objeciones, para poder hacer preguntas efectivas, para poder realmente volverte valioso para un prospecto en el tema de la solución de un problema, ¿no? Y en las escuelas no se hacía eso, ¿no? Entonces realmente tú llegabas, pedías informes, te daban informes y empezamos tal día, es tanto de colegiatura, tanto de inscripción, un tour por las escuelas y bueno, si se le ofrece algo más, aquí lo esperamos, ¿no? Era muy, muy, muy deficiente. Pero ya de ahí, obviamente, se abren otras puertas. Y se abren otras puertas en el sentido, tú lo sabes, que para poder venderle a alguien, pues tienes que tener a ese alguien, ¿no? Es decir, hay que empezar a generar, obviamente, esa base de prospectos que puedan estar interesados en nuestros productos y servicios. Busca empezar a perfilar hoy en día aquellos candidatos que cumplan con ciertas características para que podamos aspirar, obviamente, a que esos prospectos el día de mañana se conviertan en alumnos, ¿no? Y ahí entra ya el mundo digital. Entonces, una cosa nos fue llevando a la otra en el tema de Captas. De este entrenamiento empezamos a hacer campañas digitales, empezamos a generar leads, que al final del día son prospectos, a construir landing page, a mejorar sitios web, a meternos al tema del SEO, a meternos a temas de automatización, en fin, toda la variedad que hoy el mundo digital te puede dar, no solamente para que te vean, sino para que empiecen a relacionarse con tu marca, ¿no?
Entonces fue un Sí, poquito así como fuimos llegando a este mundo digital. sí, porque sí que es verdad que la mayor conversión, bueno, hemos visto casos de academias de que se han tenido que transformar del mundo físico al mundo online porque no le ha quedado más remedio. O sea, la pandemia les ha obligado. Pero sí que es verdad que Totalmente. incluso en la profesión, la mayor información se recopila a través de Internet. O sea, cuando vas a hacer un curso, te quieres inscribir a algo, lo normal es que visites esa página web y desde ahí te inviten a rellenar un formulario y empiece todo el proceso. Entonces, esa parte de digitalización, porque creo que sí has vivido esa transformación, de decir, oye, tienes que tener a alguien que sepa lo que está haciendo, que coja esos leads y los atienda y que entre en el proceso de automatizaciones. Esa parte es la que vosotros implementáis con Clientify en la mayoría de las academias. Totalmente. Fíjate que nosotros, hoy, cliente que si quieres que trabajemos contigo, esta es tu licencia de Clientify, ¿no? La realidad es que estamos muy contentos trabajando con la plataforma. Mis clientes están contentos. Déjame decirte que hay un nicho importante. Yo damos este entrenamiento y así como la gente nunca se había capacitado en habilidades comerciales, muchos no saben lo que es un CRM, ¿no? ¿Qué es un CRM? Ya les explicas. De hecho, damos el entrenamiento y como una clase adicional que da Noemí, les mostramos lo que es un CRM y bueno, prácticamente todo el mundo lo quiere porque ven el valor que tiene, ¿no? Mucho de lo que nosotros hacemos es ayudarles a construir el embudo, las diferentes etapas por las que tienen que pasar un prospecto para inscribirlo, las métricas que tienen que observar con mucho cuidado para ver que se cumplan y obviamente poder con ello alcanzar la meta. Y todo eso, pues al final del día hoy lo tenemos con Clientify. Uh Entonces la -huh. funcionalidad es muy amplia, el valor que te da en funcionalidad es muy amplio, es muy fácil de manejar y creo yo que lo que los clientes invierten es, la verdad es una maravilla, ¿no? Porque el mercado latino es muy sensible al precio y yo creo que el precio es muy justo en Clientify, ¿no? Y versus el gran beneficio que te genera. Sí, ahí trabajamos nosotros. Porque si tienes que fotografiar el antes y el después, por ejemplo, antes de empezar a trabajar con Clientify en el mundo académico, la recopilación de esos datos y demás, ¿cómo lo hacíais o cómo lo hacían las academias? ¿Caían en un saco roto o no se ponían en valor? Mira, te estoy hablando una universidad, no te voy a dar nombres, pero una universidad muy reconocida en México, con más o menos 20 planteles a lo largo del país, con un proceso, 20,000 alumnos, ¿no? Inscriben más o menos 8,000 alumnos al año en cada periodo, digamos, de agosto, septiembre. Todos los prospectos que generaron, haz de cuenta, el año pasado, o sea, se generaba una base de datos de 30,000 prospectos a nivel nacional. Esos 30,000 prospectos, los que no inscribían, los tenían en un cajón. Ahí. O ¿Entiendes? sea Imagínate. que realmente la tasa de conversión es alta, porque estaríamos hablando en torno a 27%, ¿no? De la gente que Sí, pide algún tipo de información en esta sí, universidad termina convirtiéndose en un cliente. sí, sí, O sí, sea, sí. es un Pero ratio bastante alto. más allá del porcentaje, lo que te quiero decir es, no había una cultura de utilidad a las bases de datos que se construían. Ajá. Entonces, muchos prospectos se quedaban guardados en un archivo en Excel, en una computadora sin mayor utilidad y sin mayor uso, ¿no? Hoy, por ejemplo, cuando empiezas a meter un proceso de automatización, la gente que a lo mejor no se inscribió hoy contigo, el día de mañana, si le haces un buen proceso de acompañamiento y seguimiento, lo puedes atraer. ¿Me entiendes? Entonces empiezas a darle una nueva utilidad a los prospectos. Incluso, fíjate, por ejemplo, un prospecto que esté buscando hoy una licenciatura, si no se inscribe contigo, el día de mañana va a estar buscando una maestría. Y Uh-huh. tú lo puedes ir acompañando y monitoreando, ¿sí? Con un muy bajo costo para que el día de mañana que quiera estudiar una maestría ya tengas un vínculo con él. ¿Me explico? Entonces ya empiezas a tomar otro valor de las bases de datos y obviamente este valor te lo da los diferentes procesos de automatización que plataformas como Clientify te pueden otorgar, ¿no? Sí, sí. Curioso que
en el mundo académico, con un Big Data tan grande, con la posibilidad de venta cruzada, lo que dices, alguien que hizo una titulación, poder venderle una maestría o vendérsela dentro de unos años. Incluso el tema de la fidelización, ¿no? El que ha sido alumno dentro de la universidad, pues que siga manteniendo contacto con la universidad, no es en plan, aquí me gradué y terminé, sino que reciba información de Es valor, ¿no? correcto, Pues ofertas de totalmente. trabajo o cursos que puedes hacer para agrandar tu currículum, o networking con los propios universitarios que ahora, por ejemplo, están en otro sitio y demás, y tampoco se le estaba dando ese valor, ¿no? Digamos, el servicio postventa o posgraduación o postmaestría, que tampoco es algo que sea muy, que esté muy implantado en el académico. No, no, no. De hecho, yo te diría que el tema de marketing en el sector educativo es un tema que muchas escuelas, quizás el 80% de las escuelas, están empezando a explorar. ¿Me explico? Y paso a pasito. Entonces, para nosotros ha sido una oportunidad para poder capacitar, acompañar, brindar ideas, soluciones que les permitan hacer que sus colegios crezcan, ¿no? Sí, además Nosotros con una estamos muy tasa de metidos ahí. conversión, claro, con una tasa de conversión con la que estamos hablando, en torno al 27-28%, que entiendo que se replicarán en otras instituciones y demás, realmente el retorno de la inversión es alto. O sea, cuando tú inviertes en marketing, con esas prospecciones y con esa tasa de conversión, realmente hay un retorno. Es, para mí, el invertir en medios digitales es la mejor opción hoy. La rentabilidad es inmensa y sobre todo en el mundo educativo. O sea, imagínate que, por ejemplo, en el mundo digital, generar un prospecto te cueste 180 pesos. ¿No? Pero cuando inscribes a un alumno con unas colegiaturas de 2,300 pesos, pues un alumno por lo menos te paga 30 meses esa misma cantidad, ¿no? Cuando sumas las cantidades y el famoso lifetime value, que es el valor de tu cliente en el tiempo, es impresionante la rentabilidad que obtienes. El tema aquí que yo diría la principal barrera que tienes es precisamente el desconocimiento que muchas instituciones tienen acerca de lo que invertir en medios digitales implica, ¿no? Entonces, el otro día me habló un cliente que mostraba mucha resistencia a su inversión en el mundo digital y ya después de algunos ejercicios y prácticas me decía, vamos a invertir 1,000,000 de pesos, ¿no? $50,000 para quien me está escuchando. Y le digo, bueno, perfecto, me encanta la idea, ¿no? Dice, es que ya aprendí, ya entendí. O sea, solo con las inscripciones recupero ese dinero, le digo, sí. Pero es de ir poco a poco, de ir apoyando a que vayan ellos viendo, vayan conociendo. Hay muchas agencias, y digo, no sé si quien nos escuche tenga agencia o sean emprendedores o el tipo de la audiencia, si nos pueden poner ahí en algún lugar el perfil que tienen en el chat y demás para conocer un poquito quién nos está escuchando. Híjole, muchas agencias a veces han abusado del desconocimiento de los clientes para sacar un provecho, beneficio económico, ¿no? Cuando llegué a hacer la consultoría a una universidad, se estimaba que la agencia digital se quedaba con el 10% de la inversión. Ajá. Cuando nos dimos cuenta, se estaban quedando casi con el 50% de la inversión. ¿Te refieres de la inversión en publicidad? Ajá, sí. Imagínate que tú vas a invertir 1,000,000, ok, realmente se van a invertir 900,000, yo me voy a quedar con 100,000, ¿no? Como poca gente conoce del mundo digital, a la hora que te acercas a ver y hacer una especie de auditoría, te das cuenta que no se está invirtiendo el dinero que se debería de invertir, ¿no? Entonces, entendemos dónde se queda el dinero que está faltando, ¿no? Pero en otras escuelas igual, o sea, al final del día hay muchas soluciones digitales que han desacreditado el mundo digital ante el mercado y eso genera mucha desconfianza, ¿no? Sí, entiendo lo que dices porque sí que es verdad que pasaba antes y tenían esa reputación, pero bueno, yo una de las funcionalidades que no sé si estás de acuerdo, que yo veo en Clientify,
es la transparencia total. Como al final las campañas están conectadas con el CRM, Ajá. el cliente ve, oye, pues este lead me ha entrado por esta campaña, este es el coste, este es el retorno de la inversión y el dinero veo que está aquí, pero esto me voy a mi cuenta de Facebook y es la misma cantidad. Me voy a mi cuenta de Google y es la misma cantidad. Sí que hay métricas. O sea, cuando tú haces flyer o pones un tótem en una valla publicitaria, no sabes qué clientes te vienen por ahí, pero en digital prácticamente todo es medible. Totalmente. Incluso, por ejemplo, uno de los grandes problemas, si tú quieres tener un resultado determinado, tienes que controlar sí o sí tus números en cada etapa del embudo. ¿Me explico? Si yo quiero vender 100 licencias de Clientify, ¿sí? Yo ya sé que para poder vender esas 100 licencias tengo que tener por lo menos 200 prospectos donde pueda entrevistarme y mostrarles las licencias de Clientify uno a uno. Pero para poder llegar a esos 200 prospectos que me escuchen uno a uno, pues tuve que haber contactado un determinado número de oportunidades, etcétera, 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 hacia arriba, ¿no? La gente no controla eso. Y de hecho, en algunos embudos, por ejemplo, en las etapas que nosotros medimos con Clientify y nuestros clientes, mucho sucede que la gente no te dice cuántos leads realmente contactaron. Y entonces de repente tú le entregas 500 leads a un asesor y a lo mejor el asesor solamente contactó 100 y no tienes manera de enterarte de los otros 400, ¿no? Por eso esta actividad que están desarrollando ahora en Clientify a mí me entusiasma mucho, de poder tener interacción incluso con el mundo del contact center. Porque los clientes necesitan tener la evidencia de cayó este lead, que cuántos intentos de contactación se tuvo con el lead, te contestó, no te contestó, aceptó tener una cita contigo, no la tuvo, o sea, todo este tipo de cosas que son súper importantes para poder medir las conversiones que tienes en cada etapa y obviamente asegurar el cumplimiento de tu meta. Los números son fríos, no engañan, tristemente nos dicen hasta cuánto pesamos, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que cuando el departamento de marketing, sobre todo cuando es externo, que no está dentro del equipo, y el equipo de ventas es interno, pues al final ese feedback, que a lo mejor es tal y como yo lo he vivido en procesos de digitalización, oye, ahí tienes toda la cantidad de leads que me están llegando, trátalos y demás, y al final se movían un poco por sensaciones. Al final de la semana o cada 15 días se reunía con el manager, oye, muy bien, muy mal y demás. Y entonces la trazabilidad del contacto y el retorno de la inversión. Entonces, al final, muchas del valor que aportáis las agencias de marketing, ¿vale? Muchas veces no se ve. Y te pongo un ejemplo que yo viví en primera persona con un partner nuestro, que cuando se incorporó, le encantó una situación que le pasó, era un concesionario de coches en este caso, y bueno, pues estaba muy bien la campaña y el comercial le entró el cliente por la puerta y le dijo al manager, no, esta venta es mía porque esto no entró por internet. Pero claro, Clientify lo tenía registrado. Pepe Pérez con teléfono tal que entró y agendó su cita. Supongo que la polémica estaba con la agencia de marketing, sino porque el comercial cobraría una comisión distinta dependiendo de la procedencia, ¿no? Claro, y la agencia me contaba con orgullo, oye, que le he podido demostrar al manager, que es al final el que me paga por los servicios, que esa venta es gracias a la campaña, que sí que la parte, el 50% del trabajo lo hace el vendedor, pero que el 50% que lo hago yo, que es conseguir esos leads que acudan al concesionario, pues lo he aportado yo a través de la campaña. Dice, antes de trabajar con Clientify, este factor era imposible. Claro, sobre todo cuando los equipos están, yo tengo mi agencia de marketing y tú tienes tu departamento de ventas y al final no casamos. Ajá, totalmente, no. Obviamente Clientify nos da mucha transparencia para el cliente, pero también nos da mucha objetividad en el impacto que realmente las campañas tienen, como bien lo dices, ¿no? Y es común. De hecho, hay gente que puede ver una campaña y no llenar un formulario y después decidir ir a visitar al cliente en una escuela directamente, ¿no? Pero tú por lo menos puedes darte cuenta del alcance que tuvo, las impresiones que tuvo y valorar el impacto que puedes llegar a tener. Realmente nosotros creemos que es fundamental el uso de este tipo de herramientas para
que las instituciones educativas puedan no solo inscribir más, sino incluso posicionar su marca de una manera más efectiva y sobre todo atractiva. Nosotros hacemos muchos webinars, todos los meses hacemos un webinar con temas de interés para clientes. Y obviamente construimos la landing page de Clientify, ¿no? Muy fácil, muy rápido, la verdad quedan muy estéticas nuestras landing page con la herramienta. Y las lanzamos, las convocatorias, y es maravilloso. O sea, al final del día caen los prospectos, se conectan al webinar, llevas un control de quién sí te escucha, quién no te escucha, puedes ver el contacto, toda la interacción que está teniendo en los eventos, si abrió el mail, si tuvo el webinar, si se inscribió en un taller, si contrató los servicios digitales, y todo eso es increíble, ¿no? Porque al final del día te acompaña durante todo el proceso la herramienta para poder realmente medir cada uno de los impactos que estás teniendo, ¿no? Rafa, tenemos aquí a Giovanni Andrés Herrera Rivera, que nos pregunta, bueno, te pregunta más bien a ti, ¿es posible tocar temas relacionados con los embudos en Clientify del sector educativo? O sea, ¿cómo hacer embudos? Entiendo que la parte de hacer embudos... Ajá. Hay diferentes... sí. Sí. Hay diferentes tipos de embudos, ¿no? El embudo principal es el que te va a llevar al número de inscritos. Y dentro de este embudo, la parte más alta del embudo debe tener el total de tu mercado, el tamaño real de tu mercado, ¿no? Si lo haces en una campaña digital, pues al final del día tienes que medir, primera etapa, las impresiones, segunda etapa, el alcance, cuánta gente realmente está viendo esas impresiones, pero al final del día, después tienes que medir los clics que se les dan a tus anuncios y de los clics ver cuánta gente te deja los datos, ¿no? Te quiero más información. Eso es lo que ya conoces como un lead, pero después de los leads viene ya la otra parte de evaluar cuántos fueron contactados. Nosotros promovemos mucho después de que sean contactados, cuando contactas a un lead, que lo invites a una cita. La gente en admisiones muchas veces da la información así de, ya, quiero info, ahí te va toda la info. No, tienes que traerlo a una cita, después medir aunque sea, aunque sea telemático, aunque sea un meet, aunque sea una reunión, no tiene por qué ser presencial. No, puede ser virtual. Tú le puedes dar a tu prospecto la oportunidad de escoger si es presencial o si es virtual. ¿Vale? Y que él escoja. Hay instituciones que hoy en México están recibiendo a la gente en los colegios, ¿eh? Y los papás quieren ir y visitar las instalaciones. Entonces tú le das la opción. Pero lo importante de esto es porque muchas veces las tasas de conversión, cuando tienes a un cliente uno a uno en una sesión, con un buen proceso de admisiones, con una buena metodología, tengo datos de inscripción de cada 10, 8 alumnos se inscriben. ¿Me explico? Entonces, realmente mucho, con esa tasa de conversión, un colegio tiene que estar asegurándose que lleguen más prospectos, que asistan más prospectos a esta cita. Y eso te lo empiezan a dar los números. Si haces esto, obviamente muchos de tus esfuerzos de capacitación, de marketing y demás es para asegurar que tu gente de contact center tenga la habilidad de decirle a un prospecto por qué es importante asistir a una cita y llevarlo a la cita. ¿Me explico? Porque la conversión es muy alta. Por lo menos de cada 10 deberías de inscribir a 5, ¿no? Pero ese es el embudo para inscribir. Pero de repente tienes otros embudos que son embudos a lo mejor un poquito más fríos, ¿no? Donde tú empiezas a construir base de datos, ¿no? Como decía el otro día un cliente que vende un servicio para el área de recursos humanos. Me decía, ¿qué me sugieres? Le digo, tienes que hacer actividades, ¿sí?, que te permitan tener a ti la base de datos de directores de recursos humanos pues, más grande de América Latina. Y eso te va a llevar obviamente puedes hacer un webinar, puedes hacer un ebook así con las 10 estrategias claves para disminuir la rotación de personal, o 10 ideas estratégicas para mejorar el clima organizacional, o los principales errores que los directores de recursos humanos cometen, evítalos, aquí te decimos cómo. Y son ideas que cuando los tires a gente de recursos humanos, la gente de recursos humanos va a llegar. Pero puede ser que también entren de otras áreas y ahí empieza ya otro funnel, ¿no? Donde, ok, ya descargaste,
pero también ahora quiero ver cuál es tu profesión y a lo mejor ahí te vas a quedar con un número determinado de 200, pero directores de recursos humanos. Entonces, cada etapa tiene su propio funnel y cada funnel lo tienes que medir y lo tienes que ir integrando porque al final del día el funnel para construir una base de datos, tarde o temprano entra a otro funnel a través del cual vas a querer llevarlo hasta que compre tu producto o servicio, ¿no? La construcción de funnel yo creo que es sencilla, a veces lo que es complejo es la creatividad para ir haciendo que el prospecto llegue de una etapa a otra, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué le vendo? ¿Cómo le hablo? ¿De dónde saco el contenido? Creo que ahí llega a veces a ser más complicado. Y con esto, bueno, espero haber contestado de alguna forma la pregunta de Giovanni y si no, que nos vuelva a preguntar. Sí, además, Y, la ventaja de un lead que pregunta por el ámbito educativo, al final le está preguntando por un curso o algo concreto que quiere hacer. Si quiere hacer un curso de inglés, si quiere hacer, pues al final la información que le tienes que transmitir tiene que ir un poco enfocado a eso. Sí que es verdad que le puedes hacer un cross-selling. Oye, ya que haces esto, puedes hacer esto otro dentro de la academia y cosas así, ¿vale? Pero sí, realmente totalmente. ya te está pidiendo información. Claro, el enfoque muchas veces que cometemos es, oye, la información es solamente de mi academia, de lo que hace mi academia, no de tu necesidad. Tú tienes una necesidad. Si tengo que aprender inglés, es una necesidad. Por tanto, te puedo dar información sobre las ventajas de aprender inglés y no solamente sobre la estructura del curso que va a comprender, sino más información. Exactamente. ¿Mm? El tema de los recursos Totalmente. humanos, pues lo que hablábamos. Al fin y al cabo, estás atacando un dolor. Si estás Sí, haciendo un funnel para recursos humanos, pues no es una gestión sencilla el tema de las personas y tienen muchísimos dolores que muchos, muchos de los que decimos totalmente. aquí pues es en plan, oye, ¿a quién le tengo que pagar para que me quiten este dolor? ¿Vale? Yo te Entonces, voy a decir, mucho del tema, si tú me preguntas dónde está la base de todo, en tu habilidad para vender. ¿Me entiendes? O sea, porque al final del día cada etapa es una venta. ¿Me entiendes? Entonces, a veces no tenemos ese conocimiento comercial. Mucha gente de marketing no tiene conocimiento comercial y estudiaron marketing. Y no comprenden muy bien cómo explorar necesidades, las objeciones que se presentan, cómo manejarlas, y ahí llegas a perder mucha oportunidad. Entonces, creo yo que es muy, muy, muy importante para todos los que nos escuchan, si no lo han hecho al día de hoy, yo les diría, entrénense en habilidades comerciales, un buen curso de ventas. Hay muy buenas alternativas en el mercado y es importante que las conozcas. Si eres mercadólogo, tienes que ser un vendedor de pies a cabeza. porque, Rafa, vosotros que formáis incluso a vendedores en el ámbito educativo, ¿tenéis los ratios de antes y después de las habilidades que desarrollan en vuestra formación? ¿Las tasas de conversión cómo se disparan? Mira, o sea, sí tenemos tasas de conversión. El otro día ponía un compañero que pasó por el entrenamiento que damos, decía, a los 2 días de haber tomado el entrenamiento, decía, llevo 10 prospectos y 10 inscritos, ¿no? Antes del entrenamiento de Rafa, o sea, esos 10 prospectos no los hubiera inscrito. Con los tips que aprendimos en el entrenamiento Sí, de hombre. Rafa, ¿me entiendes? O sea, y ese es el tema. Te puedo decir que hay gente que pasa sin pena ni gloria por el entrenamiento. Ah, fui a un entrenamiento, me mandaron, ¿no? Y lo dejas ahí. Pero la gente que se ha aplicado, en el entrenamiento es súper común que, oye, Rafa, dura 5 o 6 días, ¿no? Y de repente en el entrenamiento escuchas cosas como, oye, ya empecé a aplicar lo que me enseñaste ayer y ya inscribí 2 nuevos. Y ya empecé a aplicar lo que me enseñaste ahora y les mandé este mensaje, esta base de datos y me contestaron 50. Hay técnicas, ¿vale? La técnica de ventas y la técnica en cualquier otra actividad, una buena técnica hace que cosas que parecen imposibles se hagan posibles. ¿Me explico? Hasta la Ajá. mejor bailarina de ballet tiene que desarrollar una extraordinaria técnica. Michael Phelps desarrolló una extraordinaria técnica de natación, más allá que si tenía los brazos largos, ¿no? O las manotas muy grandes, más allá de eso, él tuvo que practicar constantemente para desarrollar una habilidad, ¿sí? Entonces, en ventas debe de ser igual, pero en ventas a veces Sí, los y chicos, enfocado en esa área, o sea, que hayas
que hayas vendido en un día, en un momento determinado, libros, no quiere decir que sepas vender cursos académicos. Entonces te tienes que entrenar, aunque vengas incluso de vender con anterioridad. Y te voy a decir algo, ¿eh? Con una buena técnica de ventas, lo único que cambia es lo que le vas a poner de producto encima, ¿eh? Y obviamente modificas tu estrategia a la venta de un nuevo producto, pero si yo algo agradezco a la vida es haber aprendido a vender desde temprana edad. Sí. A mí, Sabiendo vender nunca te va a faltar trabajo, eso nunca está me claro. ha faltado trabajo, Y ¿no? sí que es verdad que la digitalización va a quitar muchas cosas. No sé yo, evidentemente hay muchas conversiones que no interviene el factor humano, pero en muchas áreas de negocio, pues al final sí tiene que Sí, haber que atienda a esas personas y al final resuelva dudas y objeciones. totalmente. Y el mundo digital viene a mover muchas cosas. O sea, realmente hoy a mí me impresiona, digo, fui recientemente por tema de vacunación a Estados Unidos y lo que antes veías en las tiendas, o sea, entre mi esposo y yo veíamos, no, ahora que regresemos lo pedimos por Amazon, ¿entiendes? Y antes que íbamos mucho a una tienda que se llama Target, ¿no? Y veías muchas cosas y las comprabas y te encantaba, ¿no? Ibas a Estados Unidos y mucha gente iba como al famoso shopping. Y no, y ves las cosas y Uh dices, no, -huh. mejor las pedimos por Amazon, punto. Entonces, la realidad ahí ya no hay la intervención de nadie de ventas, ¿eh? Pero hay otros Sí, sí. productos y servicios que sí van a seguir requiriendo el mundo de Más comercial especializados. personal. Totalmente, Claro, sí, más totalmente. especializados y para lo cual también no es una atención al público como tal, sino es una especialización en la atención al público. Sí. Y hay que evolucionar y ver dónde nos vamos a colocar, ¿eh? Rafa, vale, llevamos ya 40 minutos y vamos a ir dando paso a la comunidad para que vaya pues haciendo sus preguntas Me encanta la eh, idea. sobre, sobre esta industria que estamos tocando. Si tuvieras que dar consejos a alguien bueno, a alguien que ya que es cliente final y tiene esta industria y se quiere digitalizar, ¿qué consejos le darías? Fíjate que ya puse mi correo también incluso para Giovanni por si le quedó alguna duda o algo y me quiere mandar un mail, Ajá. feliz de la vida lo contestamos. Y para todos en general, para alguien que se quiere digitalizar, mira, yo le digo a mis clientes lo siguiente, ¿no? Tuve una reunión con un cliente hace unos días, ¿no? Y me decía, oye, pero dame este descuento y no me cobres tanto. Y le digo, viejo, tú eres el que quiere que tu negocio crezca, ¿no? No soy yo, o sea, yo voy a trabajar para que tu escuela crezca. Si tú quieres abaratar tus inversiones, ¿no? Búscate otros. Al final del día, ¿qué es lo que te quiero decir? Nosotros como negocio vivimos de la generación de ingresos. Si tú quieres tener utilidades en tu negocio, ¿sí? Tienes que asegurarte de tener muchos ingresos por debajo, perdón, por arriba de los egresos que tengas. Esto es importante porque no atentes con la parte más importante de tu organización, que es la generación de ingresos. No puedes, acá en México decimos pichicatear, ¿no? Cuando estás ahí buscando cómo abaratar las cosas, en la parte que es más importante, que es la generación de ingresos. Si vas a generar ingresos, imagínate, muchas veces les digo a los clientes, es como, a veces en la parte de los ingresos, que es lo más importante, la gente busca lo más barato, ¿no? Digo, si Uh fueras, -huh. Dios no lo quiera, y tocamos madera, a necesitar a un neurocirujano que te va a abrir la cabeza para arreglarte algo que te esté fallando, pues vas a llegar a decir, son, no sé, $25,000 la cirugía, ¿no? Y no vas a llegar y vas a decir, no, permítame tantito. Oiga, señorita enfermera, usted que ha estado tantas veces en la cirugía con este médico, ¿no podría hacerme el mismo trabajo, pero más barato? Y Uh a -huh. veces así nos comportamos para nuestros propios negocios, ¿no? Y eso lo debemos de evitar. O sea, no puedes estar aliándote con gente que no es profesional, porque estás atentando a la vida de tu institución, a la vida de tu empresa. Entonces, consejo uno, invierte, o sea, sé generoso con tu propio negocio. Dos, asegúrate de entender con claridad lo que tu agencia o tu asesor te esté dando.
¿vale? 3, no te desesperes. O sea, sí exige números, métricas, transparencia total y no te desesperes. A veces las estrategias digitales requieren tiempo para poder madurar, ¿vale? De repente hay gente que quiere, ya, llevamos un mes, no me están cayendo leads, ¿no? Tenía un cliente, me dio 15,000 pesos para invertir en leads. O sea, y aparte quería que esos 15,000 pesos se gastaran en todo en un mes. Y la realidad es que obviamente el presupuesto por la generación de leads de este cliente pues nos daba para que solamente hubiera 3 leads por día. Y luego tengo muy poquitos leads. No es que tengas poquitos leads, tienes los leads que, ¿me entiendes? Tienes poco Acordes a la presupuesto. inversión, al presupuesto que estás teniendo y al tiempo en el que lo estás queriendo manejar. Entonces es muy importante, sí, dejarte asesorar, ¿vale? Sobre todo si no sabes, y aparte de dejarte asesorar, que te asegures que quien te va a consultar conozca a dónde quieres llegar, cuál es tu meta real de alumnos, para que te ayude a construir realmente este embudo que te permita alcanzar tu meta, ¿no? Entonces yo son los 3 consejos que te daría así a bote pronto para cualquier persona que se quiera digitalizar. Pero ya, eso sí, urge que lo hagas si no lo estás haciendo. Vale, a nivel de industria, porque en la crisis de 2008 vimos que una de las industrias que salió favorecida o salió reforzada fue el mundo educativo, ¿no? Porque al final todo el mundo se tenía que reciclar, el que perdió su puesto de trabajo, oye, donde trabajaba antes no se va a levantar de la noche a la mañana, tengo que hacer cosas distintas. La sensación que tienes o las métricas que tú tienes, ¿esto está pasando con esta crisis del COVID o no llega a ser la del 2008? Fíjate que yo creo que el mundo educativo como tal viene viviendo una crisis fuerte desde antes del COVID, ¿no? En México tenemos alrededor de, hay 45,000 instituciones educativas privadas, particulares. Se reporta que con el COVID cerraron el 50%. Pero al final del día yo creo que este 50% no solamente cerró por el COVID. O sea, realmente cerró porque no tenía una oferta educativa atractiva desde antes del COVID. El COVID vino a ser como un remate, ¿me explico? Muchos de mis clientes inscribieron más ahora en la época del COVID que antes de la época del COVID. Entonces, yo creo que en las escuelas y en otros mercados en general, porque tocamos varios casos en el entrenamiento que damos, la alta competencia y la complejidad que tiene el mercado en diferentes industrias no ha sido atendida en temas de marketing y comercialización con el mismo nivel de exigencia que tiene el mercado. Creo que muchas escuelas nos encontramos que hay dentro de esa industria están desapareciendo escuelas por la cantidad de competencia y las que se están quedando, entendemos que sí están creciendo. O sea, se están quedando con lo que deja la competencia, no todas, pero más sí el están impulso. creciendo. Sí. No todas, pero sí están creciendo. ¿Vale? O sea, hay gente que sí está creciendo y es gente que tiene una buena estrategia comercial, un buen equipo de admisiones, presencia en los medios digitales, que se movió rápido. El mundo educativo no solamente es la educación tradicional. El entrenamiento que nosotros damos es un entrenamiento que antes del COVID fue 100% presencial. 100% presencial. Me lo pedían en línea y la verdad es que yo me resistí. Decía, no, es que el convivio con la gente. Llegó el COVID y en menos de 30 días estamos dando el primer entrenamiento en línea. ¿Vale? Prácticamente tiene un año el COVID y nosotros debemos de llevar ya más o menos 40 entrenamientos en un año en línea del que antes dábamos presencial. Y no sé si alguna vez lo vuelva a dar presencial, ¿eh? Porque aparte de que nos fue muy bien en línea, la rentabilidad fue otra. Aún dando el taller con un mejor precio, un precio más bajo a los participantes, obtienes mejor rentabilidad. Y la gente ya se dio cuenta que es cómodo, ¿no? Tuvimos un caso parecido aquí en Clientify Toll con Marlon Geles en Colombia, donde él tuvo que reciclar una academia de formación para actores, en este caso,
que como no podía dar clases presenciales, y al final su experiencia es que siguen haciendo las dos cosas. La unidad más rentable es la online, curiosamente, pero bueno, ya tienen ¿Sí? teatro y realmente están creciendo y son más grandes que antes de la era COVID en ese sentido. O sea que a ellos sí le ha servido un poco de palanca de cambio, que a lo mejor de otra manera no se hubiese producido esa palanca de cambio, ¿no? De la Totalmente. propia necesidad, en ese sentido. Totalmente, ¿no? Y la realidad es que mucha gente hoy encontró en el mundo digital y gracias a la pandemia, pues una oportunidad de generar negocios extra, ¿no? El cuate que tiene experiencia en Change Management ya está dando su curso en línea de Change Management. El cuate que tiene experiencia haciendo videos ya está dando su curso en línea de cómo hacer videos. O sea, realmente también la pandemia trajo cosas positivas para la gente que se puso las pilas. Ajá. Digo, hay gente que se sienta y se lamentó, uy, el COVID, ¿no? Yo conozco gente que los ves caminando con una nube negra y te dice, no, ahora que pase la pandemia, ya veremos cómo nos Empieza. reestructuramos. No, o sea, ¿entiendes? Pero veo gente que se puso las pilas brutalmente, gente cercana a mí emprendió negocios, emprendió proyectos, abrió una escuela en línea de temas muy específicos. Nosotros abrimos un blog que está por salir, que se llama revistaeducativa.com. O sea, la verdad es que creo que para muchos, sin dejar de lado la triste historia del COVID, que lamentamos profundamente, yo perdí muchos amigos, más de 15, 20 amigos cercanos con esto de la pandemia, sin dejar eso de lado, ¿no? Que fue triste y lamentable, yo creo que la pandemia en muchos aspectos vino a ser un acelerador de cosas que veníamos incluso postergando y que de alguna manera nos han traído cosas muy gratas y agradables para todos, ¿no? También Sí, depende mucho claro, de si qué. quitamos el factor humano, la pandemia viene a transformar y sobre todo todo lo que tiene que ver con... Hoy me pedían desde una asociación que grabara un podcast en plan, oye, dinos en 2 minutos cómo vienes a resumir. Digo, mira, al final lo que está pasando es que durante la pandemia, oye, quiero comprar en la tienda que compraba, no estaba preparado, se está digitalizando y entiendo que la logística y todo no está preparado y te lo va a aceptar en este tiempo, porque Sí, somos empáticos, ¿no? En ese sentido. Pero una vez que pase este proceso, ese usuario va a querer tener el grado de digitalización que debes de tener y ya no vas a tener ese grado de empatía. Es en plan, oye, es que has tenido un año para prepararte. Digitalmente ya tu tienda tendría que funcionar sin llegar a tener estos entresijos. Entonces, esa empatía que hemos tenido en la pandemia, yo creo que va a desaparecer y vamos a tener que, el que no esté todavía ya acelerado en la transformación digital lo va a tener que hacer y si no, pues quedarse con el mundo físico. Pero no puede estar en plan, bueno, lo tengo todo mezclado y realmente no soy experto en nada, sino que realmente lo tiene que hacer bastante bien. totalmente, totalmente. Oye, aquí hay una pregunta de Noemí Martínez que dice, ¿cuál es el futuro de las instituciones educativas? Mira, yo creo que seguirá siendo complejo, ¿no? Hay un alto nivel de competencia. Hoy muchas escuelas se volcaron al mundo en línea, ¿no? Lo cual te abre las puertas para llegar a cualquier país a ofrecer tu oferta educativa, pero muchos lo están haciendo, ¿no? Yo creo que se mantendrán muchas en esa línea, seguirá siendo una educación tradicional, pero creo que mucha gente se está dando cuenta que hay nuevos espacios donde deberían de empezar a entrarle, ¿no? Y siempre pongo de ejemplo la solución española de Power MBA, que seguramente tú la conoces, David, porque son de paisanos tuyos, que es Sí. una institución que te ofrece un MBA por 15,000 pesos al año, ¿sí? 750 dólares, perdón, pero que ya ahorita tenían más de 45,000 alumnos en 90 países en un tiempo de 4 años. Y no tienes registro de ninguna institución oficial esos estudios. Pero tiene gente de mucho talento y mucho valor dando las clases. ¿Me digo? Entonces, Sí, ¿no? dices, Y luego la ¿no? cantidad de profesiones que todavía no tienen título. Ahora, si yo te pregunto, oye, yo soy trafficker experto, ¿vale? Que es una profesión que no lleva mucho tiempo. ¿Dónde la estudias?
¿Cómo? Pues seguramente que tendrás mucho de claro. Habrá muchas academias digitales que te enseñen esto, pero no te vas a ir a la universidad, porque el mundo No, tan no, no, acelerado, por no. ejemplo, A ver, la profesión, la profesión que además se ha vivido en pandemia, o sea, muchísimos TikTokers que están trabajando como influencer para esta plataforma y que en marzo de 2020 no eran nada. Y nada. en cambio se ha creado una profesión totalmente nueva que está muy bien retribuida y demás, y simplemente generas contenido. Y además es un contenido que yo siempre digo que es una plataforma que es bastante democrática, porque alguien que no es guapo, que no tiene buen cuerpo, que es feo, que incluso tiene defectos físicos, puede llegar a ser influencer dentro de esa plataforma, ¿no? Porque crea un Bueno, contenido que es mucho más democrático en ese sentido. Pero vale, si tú dices, oye, Rafa, que me quiero formar en esto, ¿dónde voy? o sea, de entrada tienes que buscar en Google, quiero un curso de trafficker, que no sé, digo, por ahí quien quiera hacerlo, nos va a dar la idea de qué aparece, ¿no? Pero Sí. obviamente, fíjate bien, ¿no? Por ejemplo, hay una extraordinaria gurú del marketing que se llama Vilma Núñez, ¿no? Yo creo que muchos la han escuchado hablar. Y la ven, a mí me cuesta un poco todavía la exposición en medios digitales, pero Vilma Núñez, o sea, tú tienes dos opciones. Puedes decir, estudié redes sociales con la maestra Catalina en la Universidad El Patito S.A., ¿no? O estudié un curso de Uh-huh. marketing digital con Vilma Núñez, ¿sale? Y la gente, como bien dices, va a decir, no, pues, o sea, prefiero el que estudió con Vilma Núñez que el que estudió en la escuela Patito S.A., que además le dieron solamente una embarradita, ¿no? El mundo va a cambiar, las profesiones están cambiando y yo creo que las instituciones educativas están perdiendo muchos de esos espacios, ¿vale? Y se están abriendo nuevas oportunidades de negocio. Y el mundo va a ser de freelancers, mi querido David. Y el freelancer es Sí. como en la vieja época de la prehistoria, va a salir con su lanza, su canasta por su propio pescado. Y va a traer más pescados el que más competencias, habilidades tenga. ¿No? Yo ahorita, Porque, por ejemplo, estoy porque buscando, hay más claro, especialización también. yo estoy buscando ahorita una persona especializada en construcción de embudos, ¿sale? Para que colabore con nosotros, nos ayude a construir algunos embudos y se encargue solamente de esa parte de el negocio. No me interesa si fue mercadólogo, no me interesa si es licenciado en Derecho, si estudió turismo, no. Me interesa que pueda hacer los mejores embudos, ¿vale? Y la Uh-huh. mejor estrategia de automatización para un cliente. Y así va a ser. Y a rato esta persona va a estar trabajando para 10, 15, 20 empresas, ¿sí? Solamente generando embudos, que es su expertise. Y ni siquiera va a Sí, estar no, preso a una hay organización. muchísima, claro, hay muchísima desconexión. Nosotros, por ejemplo, cuando la universidad en donde estamos ubicados geográficamente, que nos mandan personas en prácticas, y cuando le hablamos incluso de embudos, dice, pero has estudiado marketing. Pues no saben lo que es. Ah, sí, vale. O No sea, saben. al final no se quedan en conceptos. Claro, se quedan en conceptos, digo, ¡buah! Pues tienes que empezar A ver, a reeducarte. O sea, el concepto, el conocimiento, no vale tanto si no sabes hacerlo. Al no, no, final, y sí no. que es verdad que notas esa desconexión. Totalmente. Y de hecho, esto que te comento, pues lo comenta gente como Robert Kiyosaki, lo comenta gente como Bill Gates, como Elon Musk, acerca de, a mí no me importa que me traigas un título, ¿eh? A mí lo que me importa es que sepas y tengas la competencia para desarrollar la actividad que te estamos pidiendo que desarrolles, ¿vale? Mm. En Facebook le dan mucho peso al tema al tema de estudiar en una escuela desde el sentido de que habla mucho de ciertos hábitos que una persona puede tener, pero está cambiando. ¿Eh? En Google antes solamente aceptaban alumnos de una universidad en México, en Google estoy hablando de Estados Unidos, y empieza también a cambiar. ¿Qué competencias tienes? ¿Qué sabes hacer? Soy el mejor trafficker, te quiero. El mejor copy, te quiero. ¿Vale? Y aparte ya no te cobran ni siquiera un sueldo. El otro día hablaba con una persona, decía, te quiero contratar para la agencia. Y me dice, no, no, gano más siendo freelance que trabajando de tiempo Sí, ya completo en está, una ya. agencia. Y tienen Porque es un toda la experto. razón, ¿eh? Y tienen toda Eh, la razón. Rafa, tenemos una pregunta de Antonio Maldonado, no sé si la Ajá, ves, que dice,
¿Cómo integras tus embudos de Contact Center y la herramienta de WhatsApp? Bueno, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es creamos la campaña, ¿no? El call to action es que te manda al WhatsApp y ahí lo que nosotros hacemos, al final del día, el que la gente le dé clic a ese call to action es parte del embudo, acuérdate, impresiones, alcance, clics, de los clics leads. Para que un lead sea efectivo debes de tener nombre, teléfono y correo mínimo. Esos son los 3 datos mínimos. Entonces, cuando una gente le da clic al tema del WhatsApp, o sea, ya tienes ahí un clic. Tú tienes que ver de toda tu estrategia digital, calificar cuántos clics te dan a WhatsApp, cuántos clics le dan al tema del Messenger, cuántos clics le dan a los diferentes medios de promoción que estés usando. Pero en el tema del WhatsApp, algo que es importante es que cuando tienes el contacto por WhatsApp, tú tienes solamente el teléfono, asegurarte de, antes de darle información, de darle que te dé el nombre y que te dé su correo, para que tengas los 3 datos mínimos antes de darles información. Y puntualmente la atención de ese lead, no conozco bien tu negocio, pero dentro de mi embudo y del embudo de las instituciones educativas, lo que yo promuevo es que la gente que atienda ese lead, ¿sí?, lo lleve a una cita. ¿Sale? Oye, el propósito de quiero confirmar contigo el interés por conocer más acerca de nuestra institución educativa, me va a encantar que seas parte de nuestro colegio, para ello me gustaría invitarte a tener una sesión virtual o presencial, como tú lo decidas, para mostrarte todos los beneficios que mi institución tiene para ti, y si lo deseas, poder iniciar tu proceso de admisión. ¿Te parecería bien reunirnos tal día? Eso es lo que yo promuevo. Y entonces, en la parte del embudo, si dice que sí, lo califico. Fulanito de tal ya quiere una cita. Y después valido. ¿Sí fue fulanito de tal? Sí, perfecto. Lo paso a la siguiente etapa de las asistencias. ¿Se inscribió fulanito? Sí, se inscribió. Lo paso a la parte baja del embudo, que es la inscripción. Pero el WhatsApp va dentro de tu parte de embudo en un clic y te diría con un cuarto de lead ya calificado, ¿no? Porque te da el número telefónico. La contactación requiere habilidades de técnicas de ventas, mi querido Antonio, de un inicio efectivo, de ser muy claro en un propósito, de darle un beneficio al prospecto para que te preste la atención que tú quieres que te preste, de verificar y asegurarte que el prospecto está compartiendo el mismo interés contigo. Entonces, es importante hacer incluso guiones de comunicación para lograr meter a los prospectos en nuestro embudo. Algo que es importante y nos ha dado la práctica es que cada lead que ustedes tengan, lo ideal es que se atienda en los primeros 5 minutos. Un lead que atiendes después incluso de 2 horas ya es casi un cadáver, ¿no? Y todavía veo agencias que dicen, oye, mi agencia me trajo el viernes todos los leads que se juntaron en la semana. Ya están... Eso ya está muerto. Ya está muerto. Atendiendo un poquito y como adelanto de lo que está por venir dentro de las innovaciones que lanzamos en Clientify, decir que el tema de las llamadas a través de voz IP, pues estamos trabajando tiempo para que realmente también incluso las llamadas como elementos de comunicación van a estar integradas dentro del propio Clientify, de tal manera que no vas a tener que salir de la herramienta y se va a quedar grabado dentro del propio Clientify. No doy fechas, ¿vale? Pero que está previsto que sea urge, David, para dentro de poquito. Sí. No depende de mí, depende del equipo de desarrollo, pero bueno, no queda mucho, ¿vale? O sea, antes de que acabe el verano, seguramente que ya estará en funcionamiento, el verano de España. Otra cosa, Antonio, también, que creo que es relevante, como hablamos del mundo académico y hablamos de franjas de edad muy distintas, también cuando te relacionas con las personas, hay que preguntar cómo te quieres relacionarte, ¿vale? Porque sí que es verdad que a la gente joven le cuesta mucho más trabajo interactuar por una llamada telefónica que con nota de voz y les choca, ¿no? Que alguien les pueda llamar por teléfono. Porque son nativos de WhatsApp, de la mensajería y demás. Entonces, siempre hay que preguntar, ¿no? Oye, ¿prefieres este medio de comunicación o prefieres que te llame o prefieres un Meet? También. ¿Vale? Porque... También. O sea, nosotros venimos, nuestra generación viene de llamadas telefónicas, pero es que hay una generación que las llamadas telefónicas no saben ni lo que es, aún estando ahí.
A ver, yo vengo de la época, yo aprendí con el directorio en la mano. Y abrías el directorio y decías, ah, mira, distribuidora de material eléctrico, ¿no? Y venía el teléfono y, hola, ¿qué tal? Mire, soy Rafael Agüero de la empresa Dun& Bradstreet. ¿Me podría dar el nombre del director de crédito y cobranzas, por favor? Porque quisiera darle una demostración de mis servicios. Y así, o sea, de llamadas en frío, de empezar a construir bases de datos. El funnel siempre ha existido, los embudos, pero sí, venimos de esa época, ¿no? Que la verdad te voy a decir, es un gran valor para nosotros que a lo mejor hoy muchos no tuvieron la oportunidad de desarrollar. Porque hablarle en frío a un prospecto, sacar una cita y venderle, tiene su grado y Sí, dominio sí, del sí. rechazo. Oye, mira, dice Sí, aquí Marco, es cierto. dice Marco Vinicio que si puede crear un funnel de ventas a partir de la gente que le ha dado like a sus posts en su fanpage. Sí, realmente yo diría que ahí tienes una audiencia, no sé cuántas personas tengas en tu fanpage, suponiendo que tenemos 1000, tu primera etapa del funnel tienes 1000 personas. De esas 1000 personas, ofréceles algo para entonces meterlos en este funnel que los puede llevar a comprar alguno de tus productos y servicios. Pero sí, sí lo puedes hacer. De hecho, es fácil porque de alguna forma ya tienes cierto vínculo con esas personas, ¿no? Entonces, cuando tienes un vínculo, ya una relación o una conexión, facilita el que te abran las puertas o el que se puedan comunicar contigo. ¿Vale? Perfectamente. Rafa, llevamos una hora de charla. Creo que si no hay más preguntas, lo vamos a dejar por aquí, porque las Me vídeos a mí encanta. no me gusta alargarlas más de una horita, ¿vale? Hay mucho Perfecto. contenido, podemos pasarnos horas hablando del educativo. Te invitaremos en otra ocasión, porque yo sé que tienes más verticales y tienes mucho que mostrar y tu experiencia puede ayudar a muchos emprendedores o a muchos clientes a tener otra visión de esa industria, ¿vale? Sí, sí, sí. Has dejado tu correo por si alguien se pone en contacto Sí, contigo, también ahí ¿vale? está. Uh-huh. Y agradecerte que hayas acudido a la llamada de Qualify Call. No, yo encantado. La verdad es que es un placer poder colaborar contigo, David, con tu equipo. Yo estoy muy contento de verdad de trabajar con Clientify. Con buen Alex que siempre está pendiente, con Aida. Entonces, digo, realmente si hay alguien que nos esté escuchando aquí que está viendo qué CRM contrato, quédense con el de Clientify. Les digo, yo conozco muchos, hemos evaluado muchos, ¿vale? Y la verdad, hoy estamos muy contentos con el de ustedes y por eso nos hicimos partners y por eso lo promovemos constantemente. Así que no lo piensen más. Y cualquier duda, bueno, Bueno, feliz de pues la vida de poder colaborar con ustedes. agradecerte tus palabras ¿Vale? bueno, que pertenezcas a esta comunidad. De todas maneras, volveremos a hablar dentro de poquito con Rafa y nos contará más sobre otras industrias que esté tocando para que sirva de material para toda la gente que quiera aprender de tu experiencia, Rafa. Muchas gracias. Me encanta la idea. Y de ventas, lo que quieras. Me encantan las ventas. Perfecto. Hasta pronto A todos. la comunidad, nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? El siguiente viernes no tenemos dentro de 2 viernes, ¿de acuerdo? Pues hasta otra edición. Hasta luego, Rafa. Hasta pronto.